No le temas al sufrimiento. Las heridas es por donde penetra la luz de la sabiduría. Te habla Olga Lucía Lores y hoy te saludo desde la hermosa ciudad de Orlando, Florida. Hoy es un día espectacular como todos, porque disfruto la lluvia, disfruto el sol y hoy es un día bastante asoleado con viento espectacular. Y hoy me levanté pensando en algo y es el sufrimiento que me contaban muchas personas que cuando llegan acá a este país les toca vivirlo. Y la verdad es que son historias totalmente diferentes, pero llegan a lo mismo, al sufrimiento, a vivir. Las personas viven de ese sufrimiento, las personas están centradas en ese sufrimiento. Resulta que hay dos polaridades, solamente dos. O tú estás en lo negativo o estás en lo positivo. Cuando estás en lo negativo, básicamente estás viviendo en el lugar frecuencial donde vas a vivir las mismas experiencias, vas a vivir las mismas situaciones cada día, se van a repetir y es un círculo vicioso en el cual es muy complicado salir. Cuando las personas están en esta frecuencia, viven desde tres aspectos, desde la queja, el victimismo y el drama. O sea, desde que se levantan hasta que se acuestan, están quejándose por las circunstancias que les están aconteciendo a su entorno. Cuando hay algo que les sucede, la situación está, pero le añaden un ingrediente principal que es una emoción que lo lleva al drama. Empiezan a hacer drama por toda esa situación, hacen juicios de lo que está pasando y normalmente esos juicios, como están en una polaridad negativa, esos juicios básicamente son tan negativos que terminan siendo víctimas de todo lo que acontece, víctimas de las circunstancias, víctimas de todo. Es muy complicado que una persona pueda tener resultados, que puede tener algunos sí, pero es muy complicado que una persona tenga resultados positivos vibrando en una frecuencia tan bajita, porque cuando la persona está desde el drama, desde el juicio, desde la queja, desde el victimismo, es la misma frecuencia vibracional creando más de lo mismo. Entonces la evidencia es que sucede algo y dice, sí, ve, me está pasando siempre lo mismo. Allí es un trabajo de salir de esa frecuencia e irme hacia la polaridad que yo deseo. La polaridad en este caso que yo deseo es la polaridad positiva. ¿Qué es esa polaridad positiva? Es la polaridad que me permite a mí salir del entorno donde estoy creando cosas que me están causando ese sufrimiento. Entonces, la vida no se trata de las quejas que tú tengas, la vida se trata del agradecimiento que tú tengas por las cosas positivas que te están pasando. Normalmente cuando una persona está desde ese sufrimiento es complicado, a veces es casi difícil que vea las cosas positivas, que agradezca por las cosas que están aconteciendo, como el hecho de valorar el que tú hayas podido salir de un país, valorar en qué has comido, valorar muchas cosas, que puedes recibir el sol, que puedes respirar sin un aparato, sin un respirador. O sea, hay muchas cosas que podemos valorar. Ese es el primer paso para nosotros empezar a cambiar nuestra vida. Entonces, la vida de los seres humanos se divide en dos aspectos, que son los que le ocasionan el sufrimiento. Uno de ellos es el dilema incomprensible, o sea, tienes un dilema en la vida y no lo comprendes y eso es el sufrimiento. Luego está un modelo evolutivo que es gradual y es un significado que tú le das a las cosas y es un significado desde el aprendizaje, y eso le llamaremos sabiduría. Entonces quiero que te quedes con dos cosas, con el sufrimiento y la sabiduría. Te decía que las heridas básicamente son la oportunidad para dejar entrar la luz del conocimiento a nuestra vida.
Nosotros la verdad es que tenemos libre albedrío y podemos decidir desde qué forma vamos a cambiar nuestra vida. Y la noticia es que hay personas que aún no han cambiado su vida, hay personas que aún no han tenido la oportunidad de conocer o no han aceptado cuando se les habla, cuando se les dice, pero eso no es desde juzgar, porque siempre va a haber un tiempo para cada persona, ¿ya? Entonces, cuando se está en el sufrimiento es algo valioso y maravilloso. Por ejemplo, una persona que le rompen el corazón tiene la posibilidad de ver que esa persona no era la correcta y de escoger otra forma y escoger una persona que realmente le aporte a su vida. Entonces es elegir mejor a las personas y es comprender que hay algo en mí que está causando esta situación, de atraer esas personas que me causan daño. Y así cuando una persona pierde un trabajo, un ser querido, una pertenencia, entonces es la oportunidad de ese sufrimiento de mirar qué cambios debe hacer para centrarse en la frecuencia de atraer las cosas positivas a su vida, ¿ya? Entonces allí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que si hay una enfermedad, nosotros tenemos la posibilidad de aprovechar esta circunstancia para empezar a cuidar nuestro cuerpo. Mira, he hablado con muchísimas personas, mi vida es un reflejo de esto. Cuando nos pasan cosas difíciles en la vida es la oportunidad que tenemos para trascender. Créeme que si no hay cosas negativas, la gente no va a avanzar en la escala vibracional, no va a obtener las cosas que desea. Entonces es importante calibrar el dolor, saber el origen, qué lo está causando. Tengo un video en YouTube que dice: no te quedes con la situación, quédate con la emoción, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestras emociones es la forma correcta para mí, para Olga Lucía Lores, es la forma correcta de trascender a muchas cosas que están causando dolor, sufrimiento. Entonces, si no soportas el dolor, si no soportas lo que está pasando, no vas a tener la afinidad de la sabiduría. Y no te digo que soportar es aguantar, no te digo que soportar es, no, es que tengo que sufrir para ver la sabiduría, no, es empezar un proceso. Cuando aparece otra forma de trascender a lo que estamos sucediendo, es un modelo evolutivo, o sea, yo voy evolucionando con las circunstancias que me están sucediendo. Yo salgo de la frecuencia del victimismo, del drama, de la queja, del juicio y me paso a valorar lo que me está sucediendo. Lo valoro desde una amplitud más grande. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, yo puedo trascender a esto. Rumi decía que si no soportas la aflicción, ¿cómo te vas a convertir en una gema? Y es cierto, para nosotros sacar el potencial que tenemos que pasar por cosas a veces muy fuertes, como de pronto fue el caso de mi vida, que soporté la pérdida de mi primer hijo, situaciones financieras, separaciones de seres queridos. Bueno, muchas cosas acontecieron en mi vida, pero fueron la materia prima para yo empezar el cambio de transformación que hoy tengo y en el cual todavía continúo. Entonces, en la vida llegan mentores a través de videos, llegan mentores a través de libros. ¿Qué tanto tú aceptas que esos mentores lleguen a tu vida? ¿Qué tanto tú aceptas que esas personas lleguen para dejarte y aportarte un conocimiento? Hay dos formas de cambiar nuestra forma de vida y es la transformación que debemos hacer a nivel interior. ¿Cuál es esa transformación que nosotros vamos a tener a nivel interior? Y es la forma de mirar el sufrimiento como el aprendizaje y la oportunidad de trascender a él. Si tú no estás dispuesta o dispuesto a ver que hay una enseñanza en todo lo que tú estás viendo, es muy complicado que tú puedas hacer un proceso de evolución. Eso es sabiduría. Entonces, una de las cosas que es importante que tú tengas en cuenta es
valorar cada día lo que te está aconteciendo, valorar cada día las cosas que tienes y que te pueden llevar a un nivel más alto. Experimenta en ese momento, yo te hago una pregunta y si quieres pausas el video y tú vas a mirar realmente el momento de dolor que estás pasando y a dónde te puede llevar si haces un cambio y si lo aceptas. O cuál fue el momento que te hizo despertar, un momento de dolor, de sufrimiento que te hizo despertar y decir ya no más, hasta aquí yo continúo con esto, ¿ya? Entonces es allí donde nosotros tenemos que empezar a valorar las situaciones que nosotros tenemos para darles un cambio y hacer una verdadera transformación. ¿Cuál fue ese momento que te llevó a ti o que te está llevando a ti a mirar estos videos? ¿Para qué lo estás haciendo? Debe haber un para qué en este momento. ¿Para qué tú estás viviendo este momento y qué ayudas estás buscando? Es importante hacerse esa pregunta. Buscar culpables no es la solución es mirar que llegó una persona con una maestría y esa maestría a nosotros nos permite sacar nuestra vida adelante. ¿Quiénes están siendo tus mentores? ¿Cuáles son tus guías? ¿Cuáles son los procesos que vas a iniciar? ¿Qué ayudas vas a buscar? ¿Qué videos vas a ver? Y la verdad es que las personas están en un sufrimiento, pero la verdad no pagan el precio porque empiezan a distraerse, no salen, se reúnen con los amigos. Eso no está mal, pero tampoco va a aportar mucho. Distraerse no es la solución. Distraerse es bueno en algunos momentos. Tomar antidepresivos pues no lo recomiendo mucho porque eso es evadir. ¿Qué tanto tú estás evadiendo lo que te está sucediendo en tu vida? Entonces es empezar ese proceso de sanación, es empezar ese proceso donde yo digo, yo voy a organizar mi vida de otra forma y le voy a dar un sentido a mi vida. Y créeme que el sentido no se lo va a dar cuando tú te distraes por ahí. El sentido se lo va a dar a tu vida es cuando tú dices, está aconteciendo esto en mi vida, pero ahora mismo yo tomo la decisión de cambiarlo. Y ese es el camino del guerrero, ese es el camino del héroe, porque no podemos decir voy a pensar positivo porque eso no te va a funcionar. Es sentir la valoración por cada instante que tú estás viviendo, empezar a buscar las cosas positivas en todo. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que está aconteciendo, así no te guste, así no sea tan bueno, porque allí en esas circunstancias es cuando nosotros podemos ver que está la semilla del éxito. Entonces tú tienes que mirar que en la vida hay dos cosas, una se llama Kenso y otra se llama Satori. Yo hace muchos años tuve un sueño y Dios me decía en ese sueño, busca Satori. Me hablaba de una persona que me iba a llevar al Satori. Yo encuentro a esa persona, le pregunto por el Satori y me dice, el Satori es la forma en que tú vas a transformar tu vida y vas a aprender que el sufrimiento puede sacar la semilla de tu paz y tu tranquilidad. No busques la felicidad, porque cuando nosotros buscamos la felicidad la condicionamos a tener cosas, a tener personas, a vivir ciertas circunstancias. La felicidad es un estado donde yo agradezco plenamente en el momento en que estoy, que a pesar de una circunstancia negativa yo pueda sentir paz y tranquilidad en mi corazón. Entonces, el universo nos hace creer a través del dolor esos momentos kensos. Los momentos kensos son esos momentos donde tú sientes que la vibración se baja, que las cosas no funcionan bien, que las cosas no están bien. Esos son los momentos kensos de tu vida. Los momentos kensos aparecen cuando hay una baja vibración, o sea, cuando a ti se te baja la vibración, estás en un momento kenso. Ese es un momento que la verdad es muy agobiante, es muy duro, ¿ya? En los momentos Satori, tú puedes ver una elevación de tu frecuencia vibracional. Es cuando tú estás, a pesar de las circunstancias, tú estás en el agradecimiento.
Y en esos momentos es muy fácil sentir esa paz, esa tranquilidad y empezar a conectarte con las cosas realmente que son positivas en tu vida. Cuando tú inviertes mucha energía en los momentos difíciles, en los momentos Kenso, el Satori se baja, porque se baja la vibración. Cuando tú estás en Satori, estás en la iluminación, en la plenitud. Y créeme que no tienes que ser un meditador, una persona pues que conozca muchas cosas para sentirte en ese estado. Es simplemente empezar a vivir más desde el agradecimiento, más desde esa paz, que vivir desde la queja. Entonces es importante que tú valores cada minuto, cada instante y empieces a agradecer por todo. Los momentos difíciles son los momentos que han permitido a muchas personas, incluyéndome a mí, hacer un cambio y una transformación. La muerte de un hijo, créeme que es muy dolorosa, pero si la sabemos llevar al Satori, a mirar qué hay allí, es la oportunidad para nosotros trascender. Y créeme que esa fue mi historia. Mi historia empieza con la muerte de Juan Carlos, mi primer hijo, y allí es donde yo 2 años me desconecto fuertemente de la vida. Estoy en el drama, en el victimismo, en el juicio, en el por qué a mí, si yo podía tenerlo, bueno, tantas cosas. Pero la verdad es que cuando yo veo el aprendizaje que hay allí, cuando yo veo que ya era el momento en que tenía que partir y que me dio ese tiempito de alegría y felicidad de haberlo albergado en mi vientre, de haberlo tenido, créeme que eso valió mucho y esa fue la fuerza que me permitió a mí hacer un cambio para no solamente ayudarme a mí, sino ayudar a muchas personas como hasta hoy lo sigo haciendo. Entonces, mira, una situación tan dura se convierte en algo maravilloso para mí, para muchas personas, para ti que estás escuchando y viendo este mensaje. Entonces, mira que no es tan malo todo lo que nos sucede, así sea la muerte de un hijo. Kenso duele muchísimo, duele bastante, porque Kenso es la enfermedad, Kenso es la derrota, es la carrera fallida, es el desamor, es cuando yo bajo los brazos y digo ya no puedo más, a eso me refiero, estar en Kenso. Ahora la elección es buscar el Satori, es buscar ese despertar, ese descubrimiento interior, esa sincronicidad. Cuando el universo te toca, tienes que estar preparado. Y preparado es como todo un guerrero, como toda una guerrera, con energía, con agradecimiento y saber que cualquier cosa también va a pasar, que el dolor va a pasar, que las cosas no van a ser para siempre, que a pesar de las circunstancias difíciles tú puedes tener paz y armonía en tu corazón, y eso es Satori. Los momentos de Kenso son mensajes del alma, esos mensajes del alma que te dice tú no viniste a ese plano, tú no estás aquí para estar viviendo estas circunstancias tan negativas y adversas en tu vida, en el área que la estés viviendo. El alma se comunica contigo, pero a veces somos tercos, a veces no escuchamos los mensajes y la verdad es que tenemos que empezar a escucharlos desde formas muy duras. Entonces no esperemos que el alma se comunique a través del Kenso, a través del dolor. Calibremos para comunicarnos a través del amor, de la paz y en comprender cada uno de los mensajes que estamos viviendo a través de toda circunstancia negativa que estés viviendo. Porque no se trata de que tú no vivas momentos difíciles, se trata es que tú aprendas a agradecer la fuerza interior que ese ser, llámalo Dios, Prana, Universo, Yahvé, Jehová, como tú le quieras llamar, ese ser es tan grande en tu vida que a veces por nuestra desconexión, por estar en la bulla del mundo, nos perdemos de escuchar estos mensajes. Y la verdad es que nuestra alma quiere que nosotros nos elevemos, que estemos en paz, que estemos en tranquilidad, que estemos en armonía. Y por eso necesitamos sanar esas cosas que están en nuestro interior, que nos están causando el malestar. Probablemente tú ahora estás pasando por un momento difícil, pero ese momento difícil es el que te va a permitir sanar esas heridas, porque a través de esa herida es que entra la luz del conocimiento, la luz de la sabiduría.
Si tú permites que esa luz llegue allí, tú te vas a transformar, porque no es la situación, es la emoción que tú te repites cada vez y aparece la misma emoción con diferentes situaciones. Es estar en vacuidad, en silencio, estar tranquilo, estar sereno a pesar de las circunstancias. Para eso hay que llenarse de procesos, de herramientas, de escuchar estos mensajes, de leer libros, de estar en el silencio, en la paz, en la tranquilidad. La circunstancia va a estar allí, pero entre más tú la quejes, entre más juicio les emitas, más grande se va a volver. Créeme que cuando nosotros tenemos la oportunidad de abrazar esos momentos de oscuridad, es cuando podemos disipar la oscuridad y allí podemos tener la luz. Yo te invito para que tú valores los momentos en tu vida que has tenido ese kenso y a pesar de ese dolor has dejado pasar esa luz y ahora esa situación no está. Yo sé que a veces es complicado cuando la gente te dice: Olga Lucía, pero tú no conoces mi historia, tú no conoces mi vida. No conozco tu situación, no conozco tu vida en este momento, pero sí sé que si yo, a pesar de todas las situaciones, de la quiebra financiera, de mi separación, de la muerte de mi hijo, de haber estado 3 años en las calles como vendedora ambulante, sé que es el dolor, sé que es el sufrimiento, pero también sé que la opción no fue quedarme allí. La opción fue trascender a esa situación. La opción fue llenarme de valor, empezar a buscar los maestros, empezar a llenarme de todas las cosas que me podía llenar para hoy poder decirte que sí se puede, que podemos trascender al sufrimiento. Y no es difícil, no es imposible. No es difícil coger las herramientas y irlas aplicando, que es un proceso, que eso tiene un tiempo, sí lo tiene. Y yo te invito para que tú vivas ese tiempo en amor, en tranquilidad, para que un día tú puedas contarle tu historia de transformación a muchas personas más, porque necesitamos personas que tengan una historia de vida. Y créeme que las personas grandes no nacen grandes porque ya. Quien triunfa, quien se vuelve grande es porque tiene una historia que contar y normalmente la historia es de sufrimiento, pero también cuentan la forma en cómo pudieron trascender, en cómo pudieron sanar su vida, y ese es el mensaje que tengo para ti hoy. Yo transformé mi vida, la estoy transformando y sé que todavía tengo momentos tensos en mi vida, pero decido pasarlos por momentos de Satori. Te agradezco que hayas visto este video, que me sigas en las redes como Olga Lucía Lores, que le des like y me dejes un lindo y hermoso comentario para que este video no se pierda, para que este video vaya a muchas personas. Namaste.